Bueno chicos, vamos a hablar ahora de los hidruros, primeros de los compuestos inorgánicos. ¿Vale? Los hidruros están formados por un compuesto, por un elemento químico, que puede ser un metal o un no metal, unido con hidrógeno. Y el hidrógeno va a actuar con esta oxidación -1 si le ponemos un metal, o esta oxidación +1 si le ponemos un no metal. ¿De acuerdo? Vais a ver que es un vídeo un poquito largo porque hay que tener muchas consideraciones, además tengo que explicar las diferentes formas de nombrarlo. Y nada, solo os pido un poquito de paciencia, haced un buen esquema de la situación y veréis cómo al final lo sabemos hacer. ¿De acuerdo? Además, la norma ha cambiado, la IUPAC la cambió en 2005, hay que adaptarse a esa nueva nomenclatura y cuesta un poquito. Pero nada, confío en que podréis. Ánimo ya por ello. Bueno chicos, vamos a empezar a hablar de los hidruros, ¿vale? Que son combinaciones de un elemento químico con hidrógeno. Hidrógeno en estado de oxidación +1 o -1, en función de quién tenga al lado. ¿Vale? Vamos a dividir los hidruros en tres grupos. Voy a hacer una visión general primero de todo lo que tenemos y después ya entraremos con cada uno de ellos. ¿Vale? Tenemos por un lado los hidruros de los compuestos metálicos, ¿vale? Que son combinaciones del hidrógeno, que son combinaciones de hidrógeno más un metal. Después tenemos, por otro lado, los hidruros volátiles, que son combinaciones de hidrógeno más un elemento químico de los grupos 13, 14 y 15. 13, 14 y 15, ¿vale? Que son, pues, el boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo. Bueno, más adelante los contaré. Vale, y por último, el último bloque son los hidruros ácidos o hidrácidos, que son las combinaciones de hidrógeno más elementos del grupo 16 y 17. El grupo 16 es el del azufre y el grupo 17 es el del flúor, cloro, bromo y yodo. Cada uno de ellos tiene unas peculiaridades, una forma de nombrarlos, ¿vale? Repito, voy a hacer una visión general y después ya entraremos en cada uno de ellos. Los hidruros volátiles tienen tres formulaciones distintas. La primera es nombrarlos como número de oxidación, después lo contaré, repito. La segunda es utilizando prefijos y la última es utilizando las cargas iónicas de los elementos metálicos. Por otro lado tenemos el grupo de los hidruros volátiles, que se pueden nombrar de tres formas también. Uno sería mediante la nomenclatura de composición, también llamado como prefijos, con prefijos. La otra es con la nomenclatura de sustitución, que es la que antiguamente se llamaba con nombres propios. Y ahora hay una que se llama nombres comunes, porque algunos de ellos tienen nombres comunes que por tanto se pueden utilizar. Y por último tenemos la nomenclatura de hidruros ácidos, que podemos nombrarlos también por 3, que es la nomenclatura de composición, que es la que termina en uro, el elemento no metálico, la de sustitución, que terminan los compuestos en ano, y la última, la tradicional. Esta tradicional hemos de decir que no se debe utilizar ya que la IUPAC la prohíbe. ¿La prohíbe por qué? Porque considera que estos compuestos en tradicional, que antes era ácido, por ejemplo, sulfídrico, que era este, ¿vale? H2S, este compuesto se llamaba así cuando el ácido sulfídrico, se encontraba en disolución acuosa, es decir, cuando estaba mezclado con agua. La IUPAC dice que si tenemos ese compuesto mezclado con agua, no es un compuesto puro y por tanto no puede nombrarse, no tiene nombre, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que todavía en algunos libros veáis que esto es ácido sulfídrico o compuestos acabados en hídrico, pero eso va a ir poco a poco en desuso, va a ir desapareciendo de los libros, va a ir desapareciendo de la nomenclatura habitual. ¿De acuerdo? Bueno, esto en cuanto a consideraciones generales. Vamos a hablar un poco cada uno de ellos a ver cómo funciona. Empezamos por los hidruros metálicos. Como hemos visto antes, los hidruros metálicos
Jolines. Ahora. Hidruros metálicos. Son compuestos que se forman al combinar el hidrógeno más un metal. Y tendrán fórmula, o la forma, perdón, metal, X, H y aquí abajo un número. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿cómo los vamos a nombrar? Hemos visto que hay tres nomenclaturas. La primera de ellas es la nomenclatura de número de oxidación. ¿Cómo se nombran? Bueno, pues se nombran hablando o poniendo primero la palabra hidruro más el nombre del metal más el estado de oxidación o valencia, ¿vale? Del metal. Por ejemplo, si yo pongo este compuesto de aquí, como esto es un metal, sería el hidruro de calcio. Y como el calcio tiene esta oxidación más 2, solo tiene una, no se pone. Si no, pondríamos este 2. Si pusiese, por ejemplo, este, sería el hidruro de cobre. Y ahora sí que tendríamos que poner 2. ¿Por qué? Porque está el hidruro de cobre 1. Bueno, la siguiente forma de nombrar los hidruros metálicos se llama formulación o nomenclatura por prefijos multiplicadores. Estos prefijos son el mono, di, tri, tetra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Voy a poner los mismos para que veamos, bueno, y voy a añadir uno para que veamos una salvedad. Vale, ¿qué tenemos que decir? No nos fijamos ahora en los estados de oxidación de los elementos, sino en la cantidad de átomos de cada uno que hay. En este pondríamos dihidruro de calcio. En este pondríamos dihidruro de cobre. En este pondríamos monohidruro, me he colado, mono de cobre. Y aquí también deberíamos de poner mono porque solo hay un hidrógeno, ¿verdad? Pero como el sodio solo tiene un estado de oxidación, no hay lugar a equivocaciones. Con lo cual el mono se quita. ¿Sí? Entonces sería hidruro de sodio. Y ahora viene una pregunta. ¿Por qué no ponemos aquí mono calcio? Porque solo hay uno. O aquí mono cobre porque solo hay uno. Y aquí igual. Y aquí igual. Bien. La palabra o el prefijo mono en estos de aquí, es decir, en el que está a la izquierda de la fórmula, no se pone. Sin embargo, si tuviésemos 2 o 3 elementos, sí que pondríamos dicalcio, tricalcio, ¿de acuerdo? Es decir, cuando el elemento aquí solo tiene un 1, en esta parte de la fórmula no ponemos el mono. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, y por último, la última nomenclatura sería con la carga del ion. Fijaros que tenemos 3 formas de nombrarlos. ¿Cuál es la carga del ion? Pues bueno, pondríamos algo similar a esto. Voy a poner otros elementos químicos y otros compuestos para que lo veamos. Estos de aquí y, por ejemplo, este de aquí. Entonces pondríamos hidruro, que es la misma, de calcio, y en lugar de poner los números romanos, como aquí arriba, lo pondríamos en números latinos, números normales, de los que conocemos, ¿vale? Hidruro de cobalto más 3 y hidruro de calcio más 2. Aquí me he colado porque esto no es calcio, lógicamente está pensando en el último, sino que es plomo.
Vale, importantísimo. Esta nomenclatura, que parece muy sencillita, solo se puede utilizar en compuestos iónicos y para nombrar iones. Solo para eso. Como los hidruros metálicos son compuestos iónicos, la puedo utilizar. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a hablar de los hidruros volátiles, que son el siguiente grupo. Bien, los hidruros volátiles. Como he dicho anteriormente, los hidruros volátiles son combinaciones de hidrógeno más elementos del grupo 13, 14 y 15, que son, pues el boro, los voy a poner todos, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y el oxígeno. ¿Vale? Combinaciones de el hidrógeno con estos elementos químicos de aquí. Y como me he dicho al principio, también hay tres formas de nombrarlos. Vamos allá. La primera es la nomenclatura de composición con prefijos, que es justamente igual a esta aquí, con los prefijos, ¿vale? Pero con una salvedad. Fijaros, por ejemplo, este de aquí, este de aquí, no sé, este de aquí, y por ejemplo, no sé, estos, ¿vale? Este sería el tetrahidruro de carbono. Continúa estando el hidrógeno a la derecha, ¿vale? La salvedad era que aquí tengo elementos ya no metálicos. Trihidruro de boro, trihidruro de nitrógeno y tetrahidruro de silicio. ¿De acuerdo? Los prefijos van a ser palabras que nos van a decir cuántos átomos de hidrógeno hay. Mono 1, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. ¿De acuerdo? Igual que antes. ¿Vale? En esta parte es igual que antes. Bien, teníamos la siguiente, que es la de formulación de sustitución. Y esta es relativamente nueva y terminan todos los nombres en ano. Si yo, por ejemplo, pongo estos compuestos de aquí, este de aquí, este de aquí, este o este sería el oxidano, este sería el silano, este sería el metano, este sería el borano, este sería el fosfano. Fijaros, nombre del elemento químico que está aquí, ¿vale? Del no metal, acabadas en ano. Esto viene de la derivación del metano, que es un compuesto orgánico, y ya veréis cuando hablemos de formulación orgánica, que hay un bloque importante que terminan todos en ano. Con lo cual todos estos de aquí se nombran así. Antiguamente, y ya no se puede utilizar, algunos de estos elementos químicos tenían un nombre acabado en ina. Por ejemplo, el silano, perdón, el fosfano se llamaba fosfina. La combinación de hidrógeno y arsénico se llamaba arsina. La combinación del hidrógeno con el antimonio se llamaba estibina. Y hoy en día esas no se pueden utilizar. Hay que terminarlas en ano. Bien, y por último tendríamos la nomenclatura por nombres comunes. ¿De acuerdo? Aquí he puesto yo arriba que este compuesto de aquí se llama oxidano. O este de aquí lo llamaríamos, que no lo he puesto aquí arriba, pero lo pongo, azano. ¿De acuerdo? Pero claro, a nadie se nos ocurre a esto llamarlo oxidano. No vamos por la calle llamándolo oxidano, sino que llamamos agua. Con lo cual ese nombre tan común está aceptado.
Y este compuesto de aquí, el NH3, tampoco vamos por ahí llamándolo azano, sino que llamamos amoníaco. Estos nombres están aceptados por la IUPAC, ¿de acuerdo? Por lo generales que son. Bien, y una vez dicho esto, ya vamos a por el tercer y último grupo, que son los hidruros ácidos. Que como he dicho al principio, son compuestos formados por hidrógeno más elementos del grupo 16 y 17, que son pues el azufre, el selenio, el teluro, el flúor, cloro, bromo y yodo. Son compuestos formados por hidrógeno y la combinación de uno de estos elementos químicos. Y de la misma forma que he dicho antes, hay tres nomenclaturas, aunque la última, que es la tradicional, debemos de dejarla de lado porque la IUPAC no la tiene aceptada. Con lo cual, solo realmente hay dos. Una es la nomenclatura de composición, que es muy similar a la que teníamos antes, esta de aquí, que terminaba en uro, fijaros cómo acaba en uro aquí y en uro aquí, ¿sí? Pero ahora el que termina en uro es el no metal. Por ejemplo, si yo pongo este, o pongo este, o pongo, no sé, este, fijaros ya la primera diferencia. Aquí el hidrógeno aparece a la izquierda y hasta ahora aparecía a la derecha. ¿Vale? Por lo tanto, si aparece a la izquierda, este elemento químico terminará ahora como uro. Por lo tanto, esto será sulfuro de hidrógeno. Este será el fluoruro de hidrógeno. Este será el bromuro de hidrógeno. ¿Qué significa uro? Y también significa igual antes que estábamos hablando de del hidrógeno. Este uro significa que este elemento químico, es decir, el azufre, actúa con su estado de oxidación negativo. En este caso, -2. El fluoruro indica que el flúor, este uro indica que el flúor actúa con estado de oxidación -1. Y como termina en uro, el bromo también está de oxidación -1, es decir, con el negativo. ¿Vale? Bien, vamos con la siguiente, nomenclatura por sustitución. ¿Cuál es la nomenclatura por sustitución? Muy similar a la que estamos hablando aquí, es decir, terminan con ano. Por ejemplo, este que ya hemos puesto antes, este o estos de aquí. Terminan, o la nomenclatura será el nombre del elemento químico que tenemos aquí, del no metal, y acabado en ano. Pues eso será el fluorano. Este será el clorano. Este será el bromano. Este será el sulfano. Ojo, no sulfano que nos nace, ¿eh? El sulfano es un compuesto químico diferente. Sulfano, y este es el telano. Y la última, acordaros que no se puede hacer, que es la tradicional, que es acabando en hídrico. Esta ya no la voy a contar aquí porque ya hay que ir haciéndola desaparecer. ¿De acuerdo? Fijaros que hay mucha información, hay que tomárselo con calma y, pues eso, ir practicando. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos. Here it comes, I don't wanna see it tonight. Cause when it runs, I can't really beat it, I just don't need this tonight. I said I'm going, but I'm gonna be back. Yes, I'm gonna be back. I'm gonna let all the dust lie down, then I'm gonna be back. Nothing's over.